Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por seguir escuchándonos en este espacio que lo que busca es darle información a ustedes con fuentes confiables, fuentes especializadas. Hemos tenido acá grandes invitados, hoy día no es la excepción, nos acompaña el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Cómo se encuentra Jorge? Muy buenos días, Martín. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes en estas importantes transmisiones para conocer la realidad de lo que está sucediendo en la ciudad y en el país. Alcalde, el primer punto que vamos a tocar es el tema de este anuncio de que se ha implementado 46 kilómetros de ciclovías temporales frente al COVID-19. Justamente a los amigos del comercio tenemos un especial en el que se indica, ¿no?, que el Perú es el noveno país del mundo en declarar la bicicleta como un medio de transporte para frenar el contagio. El primer paso, un prototipo peruano a bajo costo. Ese es un especial que tenemos en la página principal del comercio, pero justamente la noticia que nos viene a contar el alcalde refuerza mucho esta idea, ¿no? Esta implementación de 46 kilómetros de ciclovías. Por favor, alcalde, no sé si nos puede detallar al respecto. ¿Cómo no? Mira, nosotros tenemos que, en función a esta pandemia, repensar la ciudad. La ciudad no es ni va a ser la misma de hace algunas semanas atrás. Ya tenemos 44 días de confinamiento y esto nos lleva a replantear muchas cosas en nuestra realidad. Y en ese orden de ideas, uno de los puntos fundamentales para la preservación de la salud y de la vida de las personas va a ser el tener un transporte adecuado, un transporte donde el concepto de la distancia social también juegue un rol de importancia. Eso en líneas generales. Y en lo particular, la bicicleta va a tener un rol estelar, un rol específico. Hemos dicho que si bien es cierto, Lima, no toda plana, pero tiene muchos espacios planos, puede propiciar el uso de la bicicleta, sobre todo para viajes que no sean tan largos, viajes que sean más o menos de cercanía y además privilegiando a un grupo de personas que pueden usar bicicleta. No todos los ciudadanos las pueden usar. La idea es que para aquellos que sí las pueden usar y que están de alguna manera familiarizados, se pueda tener este tipo de vehículo como un vehículo de importancia. ¿Por qué digo esto? Porque es justamente la bicicleta un vehículo que va a permitir tener esa distancia social. No vamos a estar, digamos, aglomerados y entonces frente a esa situación, si se va a utilizar la bicicleta, tenemos que darle a los ciudadanos las posibilidades de tener ciclovías y tener seguridad vial. Por esa razón que nosotros hemos planteado hacer un trabajo de 46 kilómetros de ciclovías, ciclovías que tienen una naturaleza de temporales, por dos razones, porque son fácilmente implementables por un lado, y por otro lado porque eso nos va a permitir también ir midiendo la situación de la ciudad y además sabiendo que si trae el buen resultado pueden terminar siendo definitivas. Hemos hecho una propuesta y también priorizando que estas ciclovías puedan interconectar otras ciclovías que ya son existentes. Y eso va a permitir ampliar la red de ciclovías de la ciudad, pero también con una incidencia especial. Como sabemos que hay necesidades de conectividad con hospitales o con lugares que hoy en día han tomado una relevancia especial, también teniendo en cuenta estos espacios o estos lugares para poder interconectar mejor la ciudad y dar una opción de transporte para el ciudadano. Alcalde, y en cuanto a características de estas ciclovías, dimensiones, qué señalizaciones van a tener, sobre qué rutas van a ir, porque estamos hablando de una extensión de 46 kilómetros, ¿no? Y justamente usted dice son ciclovías temporales. Según lo que veo también en el documento, se habla de una inversión de 895.000
558 nuevos soles. Sí, es verdad. Fíjate, sobre el tipo de características de la ciclovía, acá las tengo, se va a utilizar señalización horizontal, vertical, algunos elementos de seguridad. Y fundamentalmente, cuando hablamos de, por ejemplo, la señalización horizontal, es pintado de líneas continuas, pintado de líneas de retención, pintado de pictogramas con las flechas y con todo el, digamos, la simbología de las bicicletas. Fundamentalmente es un trabajo muy rápido, que es pintura y algunas guardavías para poder proteger a los ciclistas. Y cuando me refiero a esas guardavías, me refiero a esas que van ancladas, digamos, abajo, que son por lo general de caucho, para que los ciudadanos las puedan comprender o entender. Y en algunos casos, algunos elementos retráctiles también, ese era el caso, para poder dar una mejor separación al espacio. Nosotros hemos visto que son estos 46 kilómetros y los lugares, te los puedo mencionar, los tenemos delineados en 11 espacios. Algunos de ellos ya los hemos venido probando, por ejemplo, el de la avenida Garcilaso de la Vega, avenida Tacna, que te conecta con la avenida Arequipa, son 4.4 kilómetros. Otro está en la avenida Tupac Amaru con Francisco Pizarro, Universitaria con Cusco, en Nicolás de Piérola, en Moquegua, Ayacucho, Miguel Grau, en la avenida Aviación, en Canadá, en Angamos, en Tomás Marzano, en Miguel Grau, en Barranco, en el puente Atocongo con Mateo Pumacagua y Pastor Sevilla. Entonces, esas son más o menos las que hemos visto como zonas que pueden terminar haciéndose rápidamente estas ciclovías, que tienen una naturaleza, vuelvo a repetir, de temporal con vocación a permanencia en la medida en que lo que se pruebe sea positivo y que nos podamos adaptar a esta futura realidad que vamos a tener. Justamente veo acá, yo soy un usuario de las bicicletas. Antes, cuando el comercio quedaba en el centro de Lima, yo iba desde La Molina hasta el centro de Lima y era un drama porque tenías que ir por calles y calles y no había un lugar exacto por donde ir, ¿no? Y creo que los ciclistas le agradecemos mucho esta intervención. Veo acá que en la avenida Aviación tiene una extensión de las ciclovías, los tramos de ciclovías temporales que usted propone. La avenida Aviación tiene un tramo de 8,5 kilómetros, la avenida Tomás Marzano hasta República de Panamá, 7,9 kilómetros. En ese caso, esas dos que son las más largas que va a haber, van a ir sobre las pistas ya hechas, va a ir por la derecha, por la izquierda, ¿por qué? ¿O se ha pensado por el centro, un carril independiente? No sé si esos detalles ya los tienen claros. Y esos detalles se están terminando de definir, pero fundamentalmente lo que se busca es utilizar infraestructura que ya existe, como son las pistas, y darle la separación del caso para la seguridad. Esta es una anécdota que yo he contado en más de una oportunidad. Cuando yo era alcalde en Miraflores, hicimos una encuesta alguna vez preguntándole a los ciudadanos si querían si querían utilizar bicicletas para sus viajes. Y parece mentira, pero el 43% de los ciudadanos nos dijeron que estarían dispuestos a usar bicicleta. Eso incluyendo a gente que por edad podría parecer lejana al uso de la bicicleta. Pero ¿qué nos pedían a cambio? Nos pedían ciclovías o seguridad vial. Esta misma experiencia la traemos nosotros a este punto y hemos visto que el ciudadano en Lima Metropolitana en general pide más seguridad vial y pide también tener las ciclovías, pero bien hechas, para que no sean un espacio de riesgo o un espacio donde pueda propiciarse un accidente. Fíjate que estas ciclovías que tú has mencionado tienen, por ejemplo, lugares de importancia que son atractores. La avenida Aviación tiene una serie de clínicas en esa zona, está Gamarra, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, la Rambla de San Borja, está la Videna, que son puntos que se podrían conectar con facilidad utilizando las bicicletas. Y lo que tú dices, Martín, es cierto.
cuando tú tienes una ciclovía abierta o tienes un espacio separado para el ciclista, le das mucha facilidad al mismo para poder desplazarse. En esta ciclovía temporal que hemos venido utilizando en algunos fines de semana, o durante los fines de semana, mejor dicho, es la de la avenida Garcilaso, esta tenía un fin a la 1 de la tarde. Yo recuerdo haber ido varias veces al centro de Lima y haberme quedado en el centro de Lima disfrutando el centro, y cuando pasaba la 1 de la tarde y esto se levantaba porque eran por horarios nada más, el retorno era mucho más complejo, mientras que si tienes la ciclovía delineada, separada, para ser utilizable por el ciclista, el retorno es mucho más amigable, es más seguro, etc. Entonces, está claramente demostrado que lo que el ciclista necesita es un espacio debidamente segregado. Y siempre hay que mirar realidades. Por ejemplo, la realidad de Bogotá es una realidad que nos enseña muchísimo, pero también la de Buenos Aires. Y hace unos días atrás hemos estado conversando tanto con la alcaldesa de Bogotá como con el intendente de Buenos Aires para podernos nutrir de realidades que van adaptando situaciones frente a esta pandemia y ver cómo se repiensan las ciudades. Todos los días hay un repensar de la ciudad a raíz de esta nueva etapa que estamos pasando. Sí, justamente el segundo punto que vamos a tocar con usted, alcalde, es el tema del metropolitano, el transporte público, directamente con usted el metropolitano, ¿no? Y los alimentadores. Queríamos saber exactamente, tenemos el ejemplo de Bogotá, que justamente usted lo menciona, ¿no? Desde el día de ayer Bogotá ha empezado a tener su Transmilenio, que es el metropolitano de ellos, de Bogotá, con asientos separados, o sea, no separados, les ponían una cinta para que la gente no se pegue en los buses, para que no estén juntos en los asientos. En ese caso, queríamos saber, y justamente tomando en cuenta este repensar de la ciudad que usted mismo mencionaba, en cuanto al metropolitano, ¿se está pensando en alguna medida similar en estos momentos para cuando la cuarentena total se levante? Mira, qué importante lo que preguntas, Martín. Hace unos días atrás en esta conversación con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, ella mencionaba varias cosas en esta línea. Y ella decía claramente que lo que se estaba buscando es que el Transmilenio, que además es algo que inspiró el uso de los buses BTR acá en Lima, eh, estuviese operando al 35%. Y esto ya lo han implementado con estas cintas que tú has mencionado. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa con relación a lo que tenemos. Hoy en día, según los decretos que han ido saliendo, se tiene que asegurar el 50% del transporte, y eso ya ha generado también un impacto en los concesionarios, porque los concesionarios están operando, digamos, sin las ganancias que ellos estimaban para tener un punto de equilibrio. Eso nos lleva a otra cosa, que también estamos a la expectativa de algún tipo de apoyo de parte del gobierno central, alguna inyección económica, porque corre el riesgo, el metropolitano, de no seguir operando lo mismo que los alimentadores y los corredores, estos que tienen colores, que varias veces hemos conversado de ellos, porque la operatividad del servicio está siendo más restringida y posiblemente más adelante sea todavía más restringida por lo que se está o lo que se tiene que buscar, que es la distancia social. Si no hay distancia social, nosotros lo que vamos a estar propiciando es focos de contagio. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, y eso es bien complejo, porque conseguir el equilibrio es, te doy la oferta del transporte, pero tiene que ser con seguridad. Y esa seguridad pasa también por dotar de elementos de bioseguridad a los conductores, que hoy día los están teniendo, pasa por tener limpiezas, por tener desinfecciones, que implican un mayor esfuerzo. Entonces, todas estas cosas tienen que ser muy meditadas, muy evaluadas, sobre todo teniendo en cuenta cuál es
digamos, el centro mismo de nuestra razón de hacer las cosas, que tiene que ser el ciudadano, la salud, la vida de la persona. Entonces, todo eso se está discutiendo, son retos muy grandes sin duda, pero que hay que poderlos resolver de la manera más adecuada y en el tiempo oportuno, porque poco a poco la economía también tiene que irse abriendo. Hoy conversaba, por ejemplo, con una persona que me decía, cambiando de tema, y me decía, ¿por qué se está pensando solamente en los deliveries de comida y por qué no se piensa en los deliveries de computadoras? Por ejemplo, hoy en día necesitamos computadoras, ahorita nos estamos comunicando vía una computadora o una impresora, mucha gente está trabajando en sus casas, entonces hay que ir repensando cómo la economía vuelve también a estar al servicio de los ciudadanos y también, obviamente, como dije hace un momento, hay que repensar la ciudad. Alcalde, entonces no se descarta que los buses del Metropolitano, que según veo tienen una capacidad de hasta 80 personas, para transportar hasta 80 pasajeros, a partir de que si en algún momento se levanta la cuarentena total, estos buses operen al 35% de su capacidad. Mira, lo que reafirmo es que lo que tenemos que nosotros lograr es generar espacios que sean saludables. Los protocolos tienen que venir acompañados de dos cosas. Un protocolo de bioseguridad para quien hace el transporte, o sea, los conductores. Eso es importantísimo, no se les puede dejar de lado. Felizmente no hay una situación reportada de COVID-19 en el metropolitano, pero no descartamos que eso pueda suceder el día de mañana, porque como el virus es dinámico, pero para que eso no suceda, tienen que haber protocolos de bioseguridad, pero también protocolos de salubridad o de manejo de elementos de salud para las personas que son transportadas. Eso hace que haya necesariamente que buscar lo que hemos venido mencionando, esta distancia social. Y si necesitamos tener 1 metro de distancia entre persona y persona, esta situación puede hacer que el flujo de pasajeros sea menor al que hoy en día se transporta, ¿no? Y también es importante el tema de una salida económica que usted mencionaba, ¿no? Porque operar con casi menos del 50% de la capacidad involucra una pérdida de dinero, asumo, para las empresas que están directamente relacionadas con el metropolitano. ¿Es así? Sí, eso es así y lo hemos venido conversando con el Ejecutivo desde hace ya un buen tiempo. Me hubiese gustado ya tener una respuesta. Yo sigo esperando, yo sigo confiando, creo que vamos a tener la respuesta, pero el tiempo pasa y hay que buscar soluciones, porque los concesionarios, y esto se maneja a través de contratos de concesión que tienen líneas de equilibrio económico-financiero, cuando están por debajo de esta situación, se busca mecanismos de compensación. Y nosotros ya hemos echado mano a los mecanismos de compensación, a un fondo de compensación que había, que se ha gastado. Ya no hay más esa posibilidad. Lo hemos demostrado también al Ejecutivo. Y si tenemos que garantizar el servicio de transporte, y hoy en día el transporte tiene esa naturaleza de poder ser subvencionado, porque las normas así lo establecen, pues habría que mirar de tener algún tipo de posibilidad de compensación por parte del Ejecutivo, ¿no? Y justamente estas posibilidades son exactamente, teniendo acá el alcalde directamente hablando del metropolitano, corredores y alimentadores, que es justamente lo que tiene a su cargo el alcalde de Lima, pero también dejo acá la idea, es un gran reto cómo se va a hacer con esas cústeres, esos buses que vemos también en las calles de Lima, ¿no? Que no forman parte del metropolitano, de los corredores, alimentadores. Muchas veces estos vehículos van abarrotados de gente, sobre todo en horas punta. Ese también es un gran reto y esperamos ver
de qué manera se soluciona o de qué manera se encamina en el lado del metropolitano y los corredores, porque asumo será un ejemplo a imitar. El siguiente punto, alcalde, era la coordinación con el gobierno que justamente usted me mencionaba, ¿no? Y nosotros hemos tenido conversaciones con distintos alcaldes, tanto de Lima como de provincias, y algo que siempre nos decían los alcaldes es que no hay una comunicación fluida. En ese sentido, queríamos preguntarle, alcalde, primero, si es con usted también sucede lo mismo y qué opina al respecto. Este es un tema bien complejo, Martín, y creo que con lo que voy a decir no voy a ofender a nadie porque cuando uno habla con la verdad no ofende. Tengo la percepción de que no se termina de concebir la importancia de los gobiernos locales, sobre todo en el aspecto territorial. ¿A qué me refiero? El virus, el COVID-19, se expresa en el territorio, se expresa en las ciudades, se expresa en nuestras calles, en nuestras casas, y es ahí donde el gobierno local hace o realiza sus funciones. Y ahí está faltando esa coordinación fina con el Ejecutivo. Por ejemplo, el Ejecutivo establece una serie de lineamientos, pero no ha aterrizado cómo se van a operar estos lineamientos territoriales con claridad en cada uno de los espacios. Pongo un ejemplo. En los últimos días se ha dicho que, por decir algo, San Juan del Urigancho es uno de los focos de mayor contagio. Que la pandemia, y estas son palabras del ministro Zamora, ha caminado de los distritos mesocráticos a las zonas periféricas de la ciudad. San Juan del Urigancho es uno de estos lugares. ¿Qué cosa se está haciendo territorialmente para poder atacar mejor el virus en esa zona? ¿Cómo se puede trabajar ahí? Primero, uno tiene que tener la información del caso, de que esto sea cierto, y de cuáles son los lugares donde hay más focalización para poder hacer más labores de prevención, más toma de muestras, más fiscalización, y eso es algo totalmente municipalista, más desinfección, más limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, ese factor territorial está faltando. Yo he venido teniendo muchas reuniones y pidiendo información en ese sentido para poder armar una estrategia territorial a nivel de Lima. Pero lamentablemente no tenemos la información y a veces la información que recibimos es contradictoria entre sí. Yo en un mismo día he recibido información del Ministerio de Salud en un sentido y en otro sentido. Entonces, eso es preocupante porque no se pueden atacar las estrategias territoriales. Otro hecho objetivo. Hoy día estamos al día 44 de la declaración de estado de emergencia. Recién el día 36, el premier, que ha tenido una buena actitud siempre para con quien le plantea cosas, el premier recién el día 36 nos convocó a los alcaldes provinciales a tener una conversación vía Zoom también. Y entonces hay cosas donde tú dices, ¿por qué tarda tanto el Ejecutivo en conversar con parte del Estado? Y estos son los tres niveles de gobierno, son como tres peldaños. Se toman decisiones en el Ejecutivo que nosotros hemos apoyado desde el principio, nos han parecido decisiones buenas, audaces, de preservación de la vida. Se baja probablemente un nivel a las regiones, pero no se termina bajando el segundo nivel a los gobiernos locales. Y ahí hay una situación muy compleja. Y aprovecho para mencionar algo. Ayer se han transferido dineros para los municipios después de mucho tiempo de haber estado solicitando de alguna manera la cooperación o la ayuda del Ejecutivo. Hoy leía justamente en El Comercio la noticia que decía se transfiere dinero para seguridad ciudadana, limpieza pública y otras acciones que tienen que ver con el gasto corriente. ¿Cuánto se transfiere a la ciudad de Lima, por ejemplo? Se transfieren 900.000 soles. ¿Cuánto se requiere para un mes de trabajo? Para solamente seguridad ciudadana, nada más. Seguridad ciudadana, 3 millones de soles. Entonces, las transferencias que se están produciendo son exiguas.
Yo sé que eso es el esfuerzo que puede hacer el Ejecutivo, pero ¿por qué no se ha dialogado y visto cosas que tienen que ver con la verdadera necesidad? Y no lo digo porque quiera decir que la capital es una zona de importancia. Lo digo por una sencilla razón, porque más del 70% del virus o de las enfermedades o los contagios están en Lima. Y es justamente donde se tiene que redoblar el trabajo. Por ejemplo, en limpieza pública. Y otra de las cosas, no se ha terminado de licitar un proceso de recojo de lo que es los residuos sólidos que están contaminados. Y eso es algo que debió haber hecho el MINAM hace ya algunas semanas atrás. Entonces, tenemos algunas situaciones donde lo que se está planteando por los gobiernos locales no se está terminando de escuchar. Y esa sensación que han compartido colegas míos y la que tú ponías sobre la mesa, es una sensación que yo también tengo y que la comento y que, como dije hace un momento, creo que no vamos a ofender a nadie porque estamos actuando o diciendo las cosas con la verdad. ¿Por qué lo digo además? Porque creo que es importante dar golpes de timón, corregir y actuar todos juntos para poder justamente vencer esta pandemia. Porque Claro. si trabajamos desunidos, con criterios no conectados entre sí, va a ser bien difícil el vencimiento de este virus. Alcalde, justamente yo para la siguiente pregunta recojo este interrogante que usted decía, ¿no? Nosotros nos preguntamos por qué demora tanto esta comunicación y entendemos que ustedes entre alcaldes tienen un chat en el cual se comunican de manera permanente. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes tienen ante esa pregunta o la hipótesis? ¿Qué pasa? ¿Por qué demora tanto esa comunicación de parte del gobierno hacia ustedes como alcaldes? Hay varias respuestas que pueden haber, ¿no? Yo creo que la respuesta, digamos, más lógica es que no se ha aquilatado la importancia de los gobiernos locales. Yo por eso también puse hace algunos días atrás un tuit donde decía que no solamente estamos para repartir canastas, sino para afinar estrategias. Y esto es muy importante. Por ejemplo, se está hablando de reactivar la economía de a pocos, gradualmente. Eso es lógico. Tenemos que buscar ese equilibrio, porque acá tenemos una situación donde se está priorizando la vida, se está priorizando la salud de los ciudadanos, y eso es absolutamente válido. Pero también tenemos que comenzar a ir moviendo de a pocos la economía sin generar riesgos para los ciudadanos. No se está considerando tampoco la participación de los gobiernos locales. Yo hace un momento acabo de poner un ejemplo en función a que estamos comunicándonos a través de una computadora. Mucho más inocuo es vender una computadora o una impresora para quien está trabajando en su casa que probablemente vender alimentos que podrían en su manipulación estar contaminados, que son importantes porque todos tenemos que alimentarnos, sin duda. Entonces, hay que reflexionar sobre cómo vamos a ir reactivando la economía. Pero para eso tampoco se ha tenido en cuenta qué cosa es lo que piensan los gobiernos locales. Nosotros somos quienes damos las licencias, quienes controlamos la fiscalización de los inmuebles, de los locales que funcionan como comercios. Entonces, todas esas cosas creo que serían muy valiosas si las podemos poner sobre la mesa y conversar. Yo he tenido muchas conversaciones con el ministro Zamora y creo que él ha ido asimilando muchos de los temas y la necesidad, por ejemplo, del trabajo territorial de los gobiernos locales. Pero en conjunto todavía no se termina trabajando esta vena, que es una vena muy importante para poder vencer el coronavirus. Alcalde, yo me quedan 4 minutos en el aire. Igual quería preguntarle el tema de la parada, ¿no? Es algo, justamente tomando en cuenta el tema de la importancia del distanciamiento social, vemos de manera continua en los noticieros videos, imágenes desde la parada donde se ve a gente aglomerada. Entendemos que usted ha pedido
que se traslade a estos comerciantes al cuartel Barbones. Queríamos saber en qué va esa iniciativa, si va a proceder, qué falta por coordinar para que esto sea posible. Mira, justamente esa es la gran preocupación que tenemos, pero antes quisiera hacer una suerte de visión retrospectiva y decir por qué no también el Parque del Migrante. La visión retrospectiva es que hace algunas gestiones atrás, esta zona del Parque del Migrante era un lugar que estaba abarrotado de comerciantes, se les sacó de ahí con la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Valga la expresión, a la tierra prometida era la promesa. ¿Esto dónde queda? En Santa Anita. Lamentablemente no se dio y desde la época que se hizo el Parque del Migrante, algunas gestiones atrás, el parque está dado, tiene una naturaleza de un bien público, de uso público, y en el entorno está la gente de la parada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que reubicarlo? Sí, eso es verdad. ¿Pero dónde? La pregunta es, ¿en un parque que tiene naturaleza de bien público, de uso público? Yo como alcalde no puedo proponer eso porque eso sería ilegal y automáticamente nos estaríamos enfrentando a una situación donde la Contraloría y otras, digamos, otros entes de control estarían yendo contra un accionar de esa naturaleza y además con razón, porque no se puede usar un bien público de uso público para otras finalidades. Entonces, ¿qué cosa hemos dicho nosotros? Que tenemos que proponer algún otro espacio. Y por eso propusimos el cuartel Barbones, que tiene una extensión más o menos de 15 hectáreas en total, y de esas 15 hectáreas habíamos visto, según fichas catastrales que tenemos, 3.5 hectáreas que podrían ser utilizables como un espacio temporal mientras que se termina de consolidar alguna otra solución en la misma Victoria. Lamentablemente hemos recibido un no por respuesta de varias instituciones, los propios militares o el alcalde del Agustino, y lo que estamos buscando es que, si esa no es la alternativa, que se nos abran otras alternativas. Nosotros estamos insistiendo con lo que es tierra prometida, pero también el alcalde de Santa Anita está diciendo que no. Entonces, todos dicen no, 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 pero no hay una salida que tenga una naturaleza de una situación sostenible en el tiempo. Y eso es lo que estamos buscando, tener una situación sostenible en el tiempo. Eso es importante. Si no se tienen soluciones sostenibles, estamos, y lo he dicho en más de una oportunidad, como barriendo debajo de la alfombra. Y eso no es algo que una autoridad tiene que hacer. Claro, alcalde. Me queda un minuto, le doy el pase a usted. Si quiere agregar algo, por favor, adelante. Sí, que lo que quiero siempre decir es que nosotros, los limeños, los peruanos en general, que estamos enfrentando esta pandemia tan compleja, no podemos perder la fe. Tenemos que seguir teniendo muy claro a lo que nos enfrentamos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que hacer propuestas generosas, alturadas, sostenibles, no estar pensando en la tribuna ni en el aplauso. Hay que pensar en el ciudadano, en la persona, en el ser humano. Atrás de todo esto hay hermanos, hay compatriotas que están teniendo o la enfermedad o terminando en un fallecimiento, y eso no puede darse. Tenemos que ser solidarios. Yo una de las cosas que he rescatado de esta pandemia es que está saliendo lo mejor de los ciudadanos, pero en algunos casos también hemos visto que sale lo peor. Eso hay que desterrarlo y hay que concentrarnos en lo mejor y hay que unirnos, hay que trabajar unidos. Aquí no sobra nadie, acá todos tenemos una posibilidad de aportar, aunque sea un granito de arena muy sencillo, pero que esa conjunción de aportes nos puede llevar a tener una respuesta mucho mejor.
Gracias, alcalde. Estuvo con nosotros el alcalde Jorge Muñoz, el alcalde de Lima. Le agradecemos mucho su tiempo. Alcalde, hay una serie de comentarios, lo dejo quizás para que su equipo de prensa lo pueda revisar. Limeños varados en Cusco. Sí, agradeceríamos si el equipo de prensa de la Municipalidad de Lima lo puede revisar y si usted está, si puede ayudarlos de alguna manera, se lo agradeceríamos. La gente acá nos está hablando de manera insistente. Bueno, le agradecemos mucho nuevamente su tiempo. Gracias a Julio Melgarejo por la producción, por el contacto y la transmisión. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Y nada, alcalde, espero tenerlo nuevamente dentro de poco en esta tribuna. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, Martín. Siempre es un gusto poder estar conversando contigo. Salen cosas muy interesantes de este diálogo y estamos al servicio de los ciudadanos. Gracias.